Ya estamos de regreso en Impulsando el Derecho. No olviden enviar sus preguntas o comentarios vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. También los invito para que nos sigan en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Impulsando el Derecho y en Instagram y YouTube estamos como Impulsando el Derecho MX. Ahí también pueden dejarnos sus comentarios. Y bueno, estamos en la sección Aquí en el Senado. Y hoy les quiero hablar primero del cambio de fechas para las leyes del TEMEC. El Senado cambió las fechas para la realización de un periodo extraordinario de sesiones, el cual deberá armonizar como Cámara de Origen 6 leyes sobre el TEMEC y posteriormente en la Cámara de Diputados la tendrán que enviar para su revisión. En el Senado se deberá aprobar además un pacto medioambiental con Estados Unidos. Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena, mantuvo este fin de semana comunicación con su bancada y con los coordinadores parlamentarios de otros partidos, pues para informarles que no se llevaría a cabo la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del pasado lunes 22 de junio, donde se convocaría a un periodo extraordinario. En cambio, la sesión presencial de la Comisión Permanente será el domingo 28 de junio y se convocó a un periodo extraordinario para los días lunes 29 y martes 30 de junio para poder aprobar las leyes pendientes del TEMEC. Una vez que el Senado apruebe los cambios legales a las leyes relativas del TEMEC, las turnará a la Cámara de Diputados con el objeto de que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y entren en vigor el 1 de julio. En el caso del Pacto Medioambiental con Estados Unidos, su aprobación es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores por tratarse de un tratado internacional. Las leyes que deben ser armonizadas al TEMEC son la Ley de Protección a la Innovación Industrial, la Ley de Infraestructura de la Calidad y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Asimismo, se requieren reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor, al Código Penal Federal en materia de grabación no autorizada de obras cinematográficas y a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Ahora hablemos de la reforma al Poder Judicial. Existe una percepción generalizada sobre que el sistema de justicia en nuestro país presenta deficiencias importantes. Sin embargo, se requiere evidencia más específica acerca de qué aspectos funcionan y qué no, y qué ajustes se requieren implementar. De acuerdo a un estudio titulado Dimensiones para la evaluación de los sistemas de justicia, escrito por la investigadora Perla Carolina Gris Legorreta, apunta que a propósito del paquete de reformas al Poder Judicial, recordemos que fue presentado en febrero pasado ante el Senado, pues este cobra relevancia, pues hay que insertar los mecanismos que pueden contemplarse para evaluar las acciones que se proponen implementar en el sistema judicial. En ese sentido, la investigadora subraya que vale la pena reflexionar sobre la continuidad y aprovechamiento de los elementos del modelo de evaluación de la consolidación que se puso en marcha para la instrumentación del sistema de justicia penal, debido a que la propuesta de la Suprema Corte plantea tanto reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos como a leyes secundarias. Y es importante identificar el alcance que tendrá la evaluación de esta reforma en su conjunto, es decir, sobre qué dimensiones de la reforma se continuará su evaluación. Dada la multiplicidad de temas que aborda esta propuesta de la reforma judicial, es indispensable que, de aprobarse, cada una de las instituciones encargadas de la impartición y la implementación de estas acciones se requiere de información necesaria para que en su momento se evalúen dichas acciones. Es importante considerar que la incorporación de instrumentos de evaluación en cualquier contexto
demanda esfuerzos de generación de capacidades institucionales que deben considerarse antes de promover su institucionalización. En días pasados, el senador Ricardo Monreal Ávila anunció que presentaría una iniciativa para implementar la figura de jueces sin rostro. Esto con el fin de preservar el anonimato de los jueces que revisen casos relacionados a delincuencia organizada y corrupción de altos funcionarios públicos. Una propuesta que podría formar parte de la discusión de la reforma al Poder Judicial. Bien, esta fue la sección aquí en el Senado.